Shalom Alejem. Paz a vosotros. Bendiciones a todos mis ahim, mis ahayot, hermanos y hermanas que están en este momento, escuchando esta introducción a una serie de estudios que he intitulado El calendario de Enoch y el misticismo sadoquita. Y primeramente el Eterno podamos recibir una bendición grande durante los comentarios que voy a estarles dando con relación a este tema. Un tema, obviamente, que está creciendo en popularidad, ¿verdad? Veo que muchos de mis ahim, de mis hermanos, están ya buscando la emet, la verdad. ¿Y a qué me refiero con buscar la emet? Me refiero a, ya no tener una mente tan cerrada como tal vez en un tiempo la teníamos, de decir que solamente la forma en que he recibido, vamos a decir lo que conocíamos nosotros como Biblia, ¿verdad? 66 libros y ya, y no más. Si no está allí, pues no lo creo, ¿verdad? Pero hemos ya crecido fuera de ese, salido, por decirlo, de ese cascarón, ¿verdad? Y ahora entendemos que hay más libros que aún todavía podemos ver, por ejemplo, en la Biblia católica, que han incluido, que son libros históricos y que no tienen nada de malo. Por ejemplo, la historia de los macabeos, que es algo histórico, es algo registrado, y varios otros libros que también el canon del rabinato nos quitó o nos ocultó. Y para los que ya conocen esta cuestión, pues saben a qué libros me estoy refiriendo. Por ejemplo, el libro de Enoch, el libro de Jubileos, el libro de Yasher, el Justo, y muchas otras fragmentos y enseñanzas que ellos mantuvieron para sí mismos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces escuchamos mencionar a ciertas cosas que los jajamim, ¿verdad? Los sabios de Israel mencionan en ciertos parashot, en ciertas partes de la escritura, pero no nos dan exactamente, o muchas veces no nos dan la referencia de dónde están sacando esa historia, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos nosotros a leer estos libros y empezamos a escuchar los comentarios que ellos tienen, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta de dónde ha surgido este comentario de ellos, ¿verdad? Muchos comentarios que ellos tienen, aunque no dan la referencia, son extraídos precisamente de esos libros que nos fueron, de los cuales, vamos a decir, fuimos no divorciados, porque nunca los conocimos, pero simplemente separados, alejados de ellos. Pues vamos a estar viendo, ¿verdad? Durante esta serie de comentarios que les voy a estar dando sobre el calendario de Enoch, porque es importante, ¿verdad? Y qué tiene que ver, al menos, la forma de misticismo de la que estoy hablando, ¿verdad? Porque el tema de esta serie de estudios es el calendario de Enoch y el misticismo sadoquita. Ahora, ¿quiénes eran los sadoquitas? Pues los levitas, los guardianes de estos tesoros escriturales, y pues más que nada que tenían que ver con el orden sacerdotal, ¿verdad? Y ¿qué tiene que ver entonces? Vuelvo a la pregunta, el misticismo en todo esto, ¿verdad? Que usted, hermano, me dirá alguno por ahí, no dice ahí hasta su propia página de internet, no misticismo, ¿verdad? No cabala, no nada de eso, ¿no? O sea, a lo que nos referimos cuando decimos eso, obviamente a lo malo, ¿verdad? No estamos en contra de la cabala, que es buena, porque cabala simplemente significa recibir, ¿verdad? Ahora, depende qué es lo que vas a recibir, ¿verdad? Eso es lo que se convierte en ya sea bueno o malo. Si es una revelación del Padre, si es una bendición del Padre, si es, ¿verdad?, una palabra del Padre que viene directamente a tu vida y cambia tu vida y hace una transformación correcto,
Pero si es algo que tú quieres manipular, ¿verdad? Un espíritu que tú quieres manipular, una maldición sobre alguien, entonces ahí sí, a eso nos referimos. No mística mala, no cabala mala, ¿verdad? Sino que vamos a sustraer y a recibir lo que es del orden divino, lo que es realmente importante para nuestras vidas y nuestras almas. Así que, desarrollando entonces esta cuestión, vamos a estar haciendo estos comentarios cortos para que puedan ustedes compartirlos por medio de las redes sociales. A todos aquellos que estén interesados en aprender un poquito más acerca de por qué nosotros estamos guardando este calendario, lo que se conoce como el calendario de Enoc, pero que también tiene otros nombres. Por ejemplo, otros le llaman el calendario, o le podemos llamar el calendario sacerdotal, o el calendario sacerdotal perpetuo, o el calendario perpetuo de Enoc, ¿verdad? Tiene varias connotaciones diferentes. Se puede el calendario sadoquita, el calendario levita, el calendario del Eterno, ¿verdad? Podemos llamarlo de diferentes formas, pero ya nosotros estamos entendiendo a cuál nos estamos refiriendo, al que fue encontrado, ¿verdad? En las cuevas de Qumran, y que pues obviamente tenemos ahora nosotros la evidencia de que pues este calendario fue el que practicó Israel durante, vamos a decir, toda su recorrido. ¿Por qué? Porque no solamente el pueblo de Israel, sino anteriormente, ¿verdad? Nuestros patriarcas conocieron de este calendario. Así que todo eso lo vamos a estar viendo en esta serie de estudios que como vuelvo a repetir, las vamos a hacer más o menos cortos para que puedan ustedes compartirlas y puedan digerir bien la enseñanza, que no sea muy tediosa, muy prolongada, y que puedan absorber lo mejor posible estos comentarios que voy a estarles compartiendo a ustedes. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con el templo, ¿verdad? Pensando en el templo de Jerusalén, el primer templo que casi por 1000 años estuvo erigido, y desde el tiempo del primer templo, ¿verdad? Que fue, oiga bien, construido conforme a la tradición bíblica, ¿verdad? En el centenio 10 o en el 10º centenio, durante los reinados de el rey David y Salomón, hasta pues la destrucción del segundo templo, que ocurrió obviamente en el primer centenio, ¿verdad? Que fue el templo de Salomón, que fue fundado alrededor del 960 antes de la era común, y fue destruido en el principio del centenio sexto, por ejemplo, o más o menos en el año 597 al 587 antes de la era común, para ser precisos. Ahora, por Nabucodonosor fue destruido ese templo. El segundo templo fue construido alrededor del 515 antes de la era común, después del edicto del rey Ciro, ¿verdad? El rey Ciro de Persia, en el año 538 antes de la era común. Y se mantuvo erigido este templo hasta el año 70 después de la era común, cuando los romanos pues lo derribaron hasta el suelo, por decirlo así, ¿verdad? Como dice la profecía de nuestro amado Marán, de nuestro amado Yeshua, que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, ¿verdad? Pero usted dirá, ¿y qué, hermano, de ese muro que están allá? Toda la gente quiere llegar allá para el muro y que no es parte del templo. Entonces haríamos a Yeshua mentiroso si todavía parte de ese templo estuviera en pie, ¿verdad? Pero ese no es parte del templo, ese era parte de es la muralla de una fortaleza llamada Antonia, ¿verdad? Que quedaba más o menos como a una media milla del templo. Entonces, pero eso fue lo que quedó parado, y ahí es lo que era simplemente una guarnición romana, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo que
a lo que estábamos hablando, en el año 70 fue derribado ese templo completamente por los romanos. Ahora, pues esta es la información que podemos encontrar, ¿cómo lo sabemos? Por la tradición bíblica. Lo podemos encontrar a través, ¿verdad?, del recorrido del Tanaj, o sea, de lo que se llama comúnmente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pues obviamente toda esta información se entreteje, ¿verdad? Para, vamos a decir, trae diferentes conceptos del primer templo y los días tempranos del segundo templo, ¿verdad? Y pues varias tradiciones datan, ¿verdad?, del tiempo del segundo templo y literalmente otros de tradición rabínica. Entonces vamos a estar viendo toda esa cuestión, ¿no? Literalmente los que estaban ministrando en el templo, al menos hablando del primer templo, y quienes deberían de ministrar en el templo serían los Kohanim del lado de Aarón, ¿verdad? O sea, lo que se llama, por ejemplo, le llaman sacerdotes de la línea de Aarón. Entonces ellos tenían, vamos a decir, el privilegio exclusivo, ¿verdad?, para hacer todos los servicios sagrados desde el tiempo de Moisés y Aarón. Entonces, los descendientes de Aarón, que habían sido, vamos a decir, consagrados como los más apartados, o sea, lo que llamarían nuestros hermanos cristianos como los más santos, ¿no? Los más apartados, pues serían también de sus hijos Eleazar e Itamar, y pues eran referidos estos como los, vamos a decir, oficiales o guardianes, ¿verdad?, del santuario, o los oficiales de Elohim, o sea, los oficiales del Eterno, y eran reconocidos como que mantenían ellos el, vamos a decir, exclusivo, hereditario derecho de servir en el templo por toda la eternidad, o sea, perpetuamente, ¿verdad? Porque esta palabrita la vamos a encontrar mucho con relación al servicio, vamos a decir, del templo, del Mishkan, a la casa tienda o tabernáculo, como le llaman algunos, que después vino a tomar la forma de los templos que estamos hablando, el primero, el segundo y el que pues ahora quieren rehacer, ¿verdad?, o volver a levantar. Pero vamos a decir entonces con esta cuestión, ellos tienen el derecho, ¿verdad?, de exclusivo, dicen, de heredado, ¿verdad?, el derecho heredado para servir en el templo para siempre. Así que entonces, cuando vemos el libro de las Crónicas, también vemos ahí una reseña de estos guardianes del santuario, que fueron divididos durante el reino de David, del rey David, en 24 divisiones, o sea, 24 turnos, lo que se conocen pues como los 24 turnos sacerdotales, ¿verdad? Cuando el templo fue establecido, entonces se establecieron estos 24 turnos sacerdotales. Ahora, hay muchos escolares que disputan pues la cuestión exacta del tiempo, ¿verdad?, en que se hizo esta división o estos turnos sacerdotales, pero pues siempre tenemos que tener algo en cuenta, que las tradiciones sacerdotales se asocian siempre con el servicio sagrado del primer templo. O sea, que comenzó en el primer templo toda esta cuestión, ¿verdad?, de como vamos a estar viéndolo durante el recorrido de estos estudios. La participación entonces de estos turnos sacerdotales en el templo, de los Kohanim funcionando, ¿verdad?, estaba arreglado o programado, por decirlo así, en ciclos semanales que eran determinados obviamente por los Shabbat, ¿verdad? O sea, en otras palabras, 6 días, se cuenta 6 días, y el séptimo día es Shabbat. Ahora, ¿hay algo de malo contar de 7 en 7 para celebrar Shabbat? De ninguna manera. Esa es la forma correcta
de celebrar nuestros Shabbatot, nuestros días de reposo, ¿verdad? Se cuenta 6 días y el séptimo viene a ser Shabbat. Pero lo malo que nosotros entonces ahora hemos aprendido de que contar de 7 en 7 en el calendario de Enoc o del Eterno no hay nada malo, pero contar de 7 en 7 en un calendario griego te saca de tu Shabbat. Aunque cuentes de 7 en 7 y tú creas que estás guardando Shabbat, te vas a dar cuenta que al final que conozcas tú este calendario, que el calendario griego te añade un día extra por año y cada 29 de febrero te añade otro día más. ¿Cómo es posible que tu Shabbat no se pueda mover, no se mueva con tantos días añadidos? Entonces es importante entender que se debe de contar de 7 en 7, pero en el calendario del Eterno, en el calendario de Enoc. Muy bien. Entonces, estas cuestiones de estos 24 turnos sacerdotales estaban, oiga bien, programados de acuerdo a ciclos, porque toda esta cuestión, ¿verdad?, de lo que vamos a estar aprendiendo en el calendario de Enoc y en las revelaciones que el Eterno da de tiempos para Israel, es siempre cíclico. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, se renueva de tiempo en tiempo. Ahora, entonces, la semana estaba determinada o están determinados por el Shabbat, o sea, 6 días y el séptimo es Shabbat. Pero acuérdese, en el calendario del Eterno, no en el calendario griego, que así como lo saca de su cumpleaños, también lo va a sacar de su Shabbat, pero ni cuenta se va a dar. Así que estos periodos cíclicos dependían también de 4 estaciones en el año, ¿verdad? Lo que llamamos Moedim, ¿verdad? Moed, hay una parte en la Escritura donde nos habla acerca de estos tiempos señalados, ¿verdad? Que literalmente en la Escritura ocurre en muchas formas de sentido. Vamos a decir, una es para citas que tenemos con el Eterno, pero hay otras que hablan literalmente sobre los Tekufot, que son las estaciones del año. Entonces también son cíclicos, ¿verdad? Son 4 estaciones al año, ¿verdad? También en periodos cíclicos de 7 años. Se cuentan 7 años y el siguiente año es jubileos, ¿verdad? 7 años de 7 son jubileos. Entonces, seguimos entonces con esta cuestión del calendario sacerdotal y las funciones, ¿verdad?, que fueron divididas en 24 turnos, ¿verdad? Y lo encontramos también, pues, en los rollos de Qumran, todo este proceso. Algo muy interesante, ¿verdad? Que, pues, obviamente el trabajo del Cohen mayor, del sacerdote, ¿cómo se le llama? Mayor, ¿verdad? Estaba reservado desde la fundación del primer templo, bajo la supervisión de David y Salomón, hasta mediados del segundo periodo, o sea, del segundo templo, por los sacerdotes sadoquitas, quienes descendían, ¿verdad?, supuestamente, ¿verdad?, de Pinjas, hijo de Aarón, hijo de Eleazar, perdón. Así que vemos entonces, pues, algo que tenían ellos que hacer era guardar, o sea, por eso se conocían como los guardianes, ¿verdad? Guardar ese lugar apartado, sagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente guardaban un lugar sagrado, sino que también guardaban un tiempo sagrado. ¿Y qué ocasionaba guardar un lugar sagrado y un tiempo sagrado? Sino supervisar en ellos un servicio sagrado. Aleluya. O sea, no sé si me estoy explicando, pero la función de ellos era ser guardianes como vuelvo a repetir, de un lugar sagrado, de un tiempo sagrado y de supervisar un servicio sagrado. O sea, los 24 turnos, ¿verdad?, como vamos a decirlo, llamarlos sacerdotales, que cada uno de los Kohanim, de los sacerdotes, oficiaba por una semana 2 veces al año, y 4 de ellos
servían 3 veces al año y eran responsables por el orden de los Shabbats, eran responsables por el orden de los festivales, pues obviamente que pues eran marcados con regularidad, con, vamos a decir, ofrendas, sacrificios, ofrendas de cereales e incienso quemado, ¿verdad? Y pues en el encendido también de la menorá, ¿verdad? De tocar trompetas y sonar el shofar, como también marcadas por cantos que encontramos por todos los Tehilim, ¿verdad? Por el recorrido de todos los Tehilim, cantos que se hacían en el templo, las bendiciones, enunciaciones del nombre inefable del Eterno, aleluya. O sea que se tenían que pronunciar cada Yom HaKippurim, cada día de los perdones. Aleluya. Entonces ellos eran los guardianes, eran las personas responsables por cuidar la santidad y la pureza del templo y por observar la Torá e impartir, oiga bien, también leyes al pueblo, o sea, la forma en que ellos deberían de conducirse. Y obviamente también a esto podemos añadir, ¿verdad?, que tenían trabajos ritualísticos permanentes, ¿verdad? Y pues obviamente con ello incluía varias funciones adicionales, ¿verdad? Que, por ejemplo, como podemos decirlo, eran un tipo de jueces también, tenían ciertas actividades judiciales en las que tenían que participar, tenían que dar instrucción, ¿verdad? Y pues obviamente tenían que hacer las decisiones mejores concerniendo a los rituales de purificación y de impureza, ¿verdad? Y de tratar también algunas afecciones o, vamos a decir, cuestiones, no sé cómo encontrar la palabra, afecciones de la piel. Vamos a decir como lo que comúnmente se conoce como la lepra, que en realidad no sabemos nosotros ya en la mente hebrea que lo que aquella gente experimentó no era una enfermedad de lepra, ¿no?, sino era la enfermedad de la Lashon Hara, del mal hablar. O sea que, pero todavía iba más allá, como hay algunos comentaristas que opinan y que también soy de la posición de ellos, que no era solamente, ¿verdad?, el Lashon Hara, lo que aquella persona cometía, porque cuando ya se hace el Lashon Hara, pues hay una serie ya de pecados involucrados extras, pero que pueden llegar también a pecados sexuales. Entonces, pues, con esta cuestión entonces de los guardianes de los que estamos hablando, eran los Kohanim de la orden levítica, a los que ellos pues reclamaban, ¿verdad?, y tenían que todas estas funciones que hacer. Entonces, pues obviamente cuando ya vemos estas tradiciones en la Biblia, como le llaman algunos, o en la Escritura, el Tanaj, ¿verdad?, entretejidas de diferentes fuentes, reflejan las diferentes formas de puntos de vista que vemos, ¿verdad?, que mucha gente tiene con relación a los privilegios de los Kohanim, de los sacerdotes, ¿verdad?, sus funciones y sus cuestiones que tenían que hacer obligatoriamente. Pues también entonces, cuando vemos estas tradiciones, estaban designadas para los levitas, ¿verdad?, que eran los descendientes de Leví por medio de sus hijos Gershom, Merari y Coat. Entonces ellas eran también cantores, ¿verdad?, y pues también tocaban instrumentos musicales y eran guardianes de las puertas oficiales, en otras palabras, también de los tesoros del templo. O sea, el tesoro del templo, todo lo que se recogía, ellos eran guardianes de eso. Entonces, oiga bien, los levitas fueron divididos también en 24 divisiones de cantantes y en 12 divisiones de cuidadores de puertas. O sea, lo que en inglés se llaman gatekeepers, o sea, guardianes oficiales de las puertas. Entonces,
cuando vemos esta cuestión ya, ¿verdad? Vamos a decir, el criterio genealógico pues era determinado por la función del servicio sagrado, obviamente de estos Kohanim, ¿verdad? Que se realizaba en el templo. En otras palabras, los mismos levitas tenían un papel importante, ¿verdad? Dentro de lo que era, pues obviamente llevar un grado y un nivel grande, elevado de santidad. Pues así entonces entendemos que la secuencia obviamente cíclica de semanas, ¿verdad? Del servicio del templo, pues obviamente era un reflejo que llevaba o conllevaba un orden divino. O sea, en otras palabras, ellos tenían que asegurarse que en el calendario que ellos tenían se guardara de 7 en 7 el Shabbat. Porque no solamente, ¿verdad? Ellos tenían que guardar que así se observara el Shabbat de 7 en 7 en el calendario correcto, sino que, oiga bien, que también ellos se aseguraban de que la gente lo entendiera, de que la gente no se extraviara. Y en una parte del libro de Jubileos se nos dice que debemos nosotros de poner atención a guardar los tiempos del Eterno de esta manera, ¿verdad? Porque ahorita se tienen poco y a veces lo que simplemente la gente está haciendo no está consciente de los tiempos que está viviendo, ¿verdad? Hay un texto que dice, ¿por qué los que aman tu nombre no conocen tus tiempos? ¿Verdad? ¿Por qué los que invocan tu nombre no conocen tus tiempos? Entonces Yeshua dijo algo semejante a esto, ¿verdad? Ustedes dicen que conocen los tiempos, que porque ven a reboles ya mañana va a llover, pero ustedes no conocen realmente los tiempos del Eterno. Y a esto se refería Yeshua, que la gente vive solamente, va a celebrar porque ya le dijeron una fecha y ya se preparó para esa fecha, pero no investiga si esa fecha es la correcta, ¿verdad? Muy pocos tienen, vamos a decir, el corazón, ¿verdad? De decir, pero ¿será correcta esa fecha? ¿O cómo es que yo voy a estar al tanto de todas las festividades o los tiempos del Eterno si no comienzo desde un principio correctamente el conteo del año? Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Y para eso el Eterno ha escogido personas así como en el caso que estamos viendo, los guardianes, que se conocían así, los guardianes del templo, los guardianes de las puertas, ¿verdad? Ellos se aseguraban de que esta santidad y este orden fuera cumplido. Entonces, muy importante, ¿verdad? Porque a veces lo importante que el Eterno nos quiere mantener contando, atento a los tiempos que estamos viviendo, para que sepamos, ¿verdad? Yo no sé, si le pregunto a usted el día de hoy, en el calendario del Eterno, ¿qué día es hoy? No sé si usted me pueda contestar, ¿verdad? Yo le puedo contestar, estamos en el quinto mes, en el día segundo del quinto mes, ¿verdad? Pero, y mañana voy a seguir con la cuenta y voy a seguir contando, ¿pero por qué? Porque estoy atento a los tiempos que estoy viviendo, especialmente ahora que conocemos el calendario de Enoch, y que nos damos cuenta que este conteo no es solamente por contar, sino es, oiga bien, un orden divino que estamos llevando. Aleluya, es un orden divino. Aleluya. Un orden divino que nos acerca más a nuestro Padre Celestial. Una cuenta diaria de los días que estamos viviendo para estar atentos a la venida de nuestro Mashiach. ¿Qué cuenta le vamos a dar, amados, si no estamos atentos a los tiempos del Eterno? ¿Cómo nos sorprenderá? Hasta muchos de los escogidos les sorprenderá aquel día. Es por eso que el Eterno quiere que tú aprendas la forma correcta de celebrar sus tiempos y de que no solamente aprendas a celebrarlos, sino que los aprendas a compartir y enseñar para que realmente venga un avivamiento al pueblo de Israel, que los ojos de Israel sean abiertos
para que podamos gozar de las bendiciones de conocer los tiempos del Eterno. Es una maravilla, es algo preciosísimo, no solamente aprender a contar el Omer, que muchas veces ni siquiera nadie no cuentan el Omer, la ofrenda mecida para comenzar el conteo hacia Pentecostés, solamente porque le dijeron es el segundo domingo de tal mes y usted ya lo va a celebrar. No, amado, hay que conocer los tiempos, hay que imbuirnos en el conocimiento que el Eterno nos está proveyendo en estos últimos días para que no nos sorprenda su venida. Aleluya. Bueno, con esto yo quiero ya terminar vamos a llamarle introducción a lo que he llamado o intitulado el calendario de Enoc y el misticismo sadoquita, ¿verdad? Pues vamos a estar ya en el siguiente comentario que les voy a dar, hablando acerca un poquito más, extendiéndonos de lo que es la palabra misticismo, ¿verdad? Vamos a estar viendo qué es la Merkabah, que es la doctrina de los Ejalot, que son literalmente los palacios en los Shamayim, en los cielos, y que es la Merkabah, que tiene que ver con la carroza del Eterno que transporta, ¿verdad? Su trono, aleluya, desde la tierra, desde el cielo hacia la tierra y de la tierra hasta el cielo. Todo eso lo vamos a estar viendo y qué papel juega de importancia en la cuestión de lo que es, ¿verdad? Vamos a decir las reseñas que vemos ahí, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando vemos ahí cómo describe esta carroza, ¿verdad? Y cómo de ahí se ha extendido esta enseñanza y hasta cierto punto en muchas áreas deformado. Bueno, amados, con esto me despido de ustedes, les agradezco su sintonía, ¿verdad? Que hayan estado escuchando esta introducción y pues obviamente no se pierda el siguiente estudio que voy a dar con relación al calendario de Enoc y el misticismo sadoquita. Bendiciones y leí Raot. Bendiciones a todos, les amo.